Hasta ahí, entonces, tenemos la parte primaria. Luego, cuando se va generando igual por parte de la notocorda, la neurulación, desde el punto de vista ya del proceso, luego del plegamiento de la cresta con la subsiguiente formación del tubo, existe a la par un proceso que se denomina proceso de vesiculación, así lo van a encontrar, relacionado a la neurulación secundaria. Proceso de vesiculación, ¿por qué? Porque este tubo va a empezar a formar vesículas, ¿ok? ¿Acaso el cerebro al final es una estructura desde el cerebro hasta la médula recta, como un tubo? No. Tienen formas, isoformas propias a lo que vendrían a ser las estructuras definitivas del adulto. ¿Y cómo se producen esas? Por el proceso de vesiculación. ¿Qué es parte de la neurulación primaria? No, es parte de la neurulación secundaria. Pero en este proceso de vesiculación hay dos fases. La fase inicial y la fase temprana o primaria, y luego también hay una secundaria. En la primera es cuando se forman las tres vesículas primarias. ¿Cuáles son las tres vesículas primarias? Son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Esto es bien preguntado, ¿sí o no? Son las vesículas primitivas, también llamadas, ¿sí o no? Las primitivas. Prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Cuando se da el proceso ya de vesiculación secundaria, se van a formar 5 vesículas, que van a ser las 5 vesículas secundarias. Del prosencéfalo vamos a obtener dos, el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo va a seguir siendo el mesencéfalo. Y el romboencéfalo va a ser el metencéfalo y el mielencéfalo. Ya sabemos que mesencéfalo significa cerebro medio, ¿sí o no? El cerebro medio. El otro es el anterior, el posterior, y el otro es el medio, pero ustedes saben que el prosencéfalo es el más rudimentario al final, ¿no? Pero luego cuando va desarrollándose se genera el telencéfalo, el diencéfalo. Cuando hablamos del telencéfalo al final, ¿en qué deriva? En los hemisferios cerebrales. Con sus cavidades, los ventrículos, donde vamos a encontrar el plexo coroideo que va a producir el líquido céfalo raquídeo. Eso respecto al telencéfalo. ¿El diencéfalo qué es? Tálamo e hipotálamo. ¿Por qué son importantes? Núcleos de regulación homeostática y área de sinapsis. ¿El tálamo es un área de sinapsis para las vías? Sí. Es un área de sinapsis muy importante en las vías espinotalámicas. ¿Dónde se valora esto? En el área diencefálica. Luego tenemos el mesencéfalo. ¿El mesencéfalo es parte de qué? Parte del tronco encefálico. ¿Sí o no? ¿Cuáles son las partes del tronco o del tallo encefálico? Y bulbo. Entonces, ¿cuál es la parte más superior, la parte más cefálica, disculpen, del tronco, del tallo? Es el mesencéfalo. Luego está la protuberancia del bulbo. Por cuestiones lógicas, la protuberancia del bulbo, ¿de dónde van a derivar entonces? Del rombo encéfalo. El mesencéfalo sigue siendo mesencéfalo desde el inicio hasta el final, no hay pierde. El famoso cerebro medio. ¿Es importante el mesencéfalo? Sí. Es área de sinapsis. ¿Qué núcleo importante está ahí? El núcleo rojo. ¿No? Ahí están las vías rubro espinal, ¿no? Todo lo rojo es rubro, ¿no? Y ese es un área un área anatómica importante porque te ayuda a vislumbrar o a diferenciar la diferencia entre la decorticación y la descerebración. El núcleo rojo, ¿no? Es un área anatómica de referencia. ¿Se acuerdan en anatomía cuando ven las tomografías, cuando saben que está mesencéfalo? Porque ves a Mickey Mouse, ¿no? El núcleo rojo viene hacia los ojos. ¿Se acuerdan? ¿Han visto esa mnemotecnia alguna vez? En imágenes, búsquenla y luego lo conversamos. Y es fácil de distinguir. Está la parte de la sustancia gris, están los pedúnculos cerebrales, está el mismo núcleo, está el acueducto de Silvo. ¿No? Entonces, todo eso está ahí. Mesencéfalo. Ahí está el acueducto que les hablando de Silvio, ¿no? Porque pareciera que como que estuviera silbando. Luego, metencéfalo, ¿qué forma? La protuberancia y ahí lo vieron. Parece, ¿no? Obviamente no sabe el castillo de Disney ni nada de eso, ¿no? Solamente
la isoforma del personaje. Metencéfalo, protuberancia y cerebelo. ¿Ok? Y el mielencéfalo, bulbo. Protuberancia también, ¿cómo se le llama? Puente, ¿no? Puente Barolio, o ponte también, ¿no? Y el bulbo raquídeo también, ¿cómo se le llama? Medula, o médula oblongada, o médula oblongata. ¿Es lo mismo que médula espinal? No. ¿La continuación del bulbo es la médula espinal? Sí, pero no es lo mismo, ¿ok? Porque a veces genera confusión. ¿Y por qué son importantes estas tres? De los del tronco, porque hay varias áreas de sinapsis que son los centros reguladores, ¿sí o no? El centro respiratorio no está ahí, el centro cardiovascular no está ahí, de la temperatura, de relación de regulación. Nuestros centros que comandan nuestra vida en el día a día están ahí. Están ahí. Esto es pregunta tipo, y estas láminas sí deberían como que, yo sé que tiene mucho de memoria, pero en exámenes que van a dar como ENAD, residentado, etcétera, sí viene esto bastante. ¿Por qué? Porque está relacionado a las estructuras luego derivadas del adulto que ustedes deberían de reconocer. No es tan complejo, pero en realidad, si es que no te lo imaginas, vas a tener que memorizarlo. Pero si lo estás entendiendo, en realidad tiene mucha secuencia lógica, ¿ver? Porque está siguiendo el trayecto secuencial de desarrollo. Miren la parte rostral, ¿no? Caudal. ¿Qué sería esto? La médula espinal. Esa es la médula, ¿sí o no? ¿Pero lo estamos valorando aquí en el proceso de vesiculación tal cual? No, porque eso estaba relacionado un poquito más con la parte del tubo en sí, cuando ya se había generado la FU. ¿Se acuerdan que lo vimos? La fusión, ¿en qué día? La parte 21-22 ya se estaba, ¿no? Generando la fusión. ¿Y qué se veía ahí? La médula. Entonces tiene ahí sentido. Prosencéfalo, telencéfalo. Telencéfalo que da hemisferios cerebrales. Tenemos diencéfalo, tálamo e hipotálamo. Luego tenemos mesencéfalo, que al final es la más básica, más fácil, mesencéfalo, que es la parte superior del tronco del tallo encefálico. Luego tenemos el romboencéfalo, que va a formar, ¿qué cosa? El metencéfalo y el mielencéfalo. El metencéfalo formará en el orden del tronco protuberancia con cerebelo y luego estaría el mielencéfalo con el bulbo o médula oblonga. Entonces, esta lámina recontra high yield, ponen un asterisco, que es la que tienen que recordar. Miren, lo que estábamos conversando, ¿sí o no? Neurulación secundaria. Día 28, tubo, cámaras unidas, ya se habían dado. Existen los famosos SICAMs, que son los factores de crecimiento, que van a ayudar mucho al proceso de desarrollo. La relación de cada uno de esos, ¿no? El prosencéfalo, la relación de los ventrículos, la relación del telencéfalo, el encéfalo terminal, diencéfalo, el mesencéfalo en sí, con su acueducto, y el romboencéfalo que va a tener sus dos partes. Y miren aquí cómo ya se va formando, ¿no? Y vamos a mover esto un poco. Los pliegues ya se fusionaron. Ya se fusionaron lo que vendría a ser lo que vendría a ser la parte superior, ¿no? Y miren cómo se va formando. Proso, mesen, rombo, médula. Y aquí va generando y va dándose la conformación un poco más ya que nosotros reconocemos por su forma, ¿no? Miren el cerebelo cómo va tornándose la parte posterior, ¿no? ¿Sí? En el punto de vista de desarrollo.